En la mayoría de los casos, amados hermanos, la evangelización, ya sea a nivel de masas o en forma personal, no está siendo hecha conforme a los planes bíblicos dados específicamente a la iglesia por el arquitecto divino. Igual así sucede con la predicación y con la enseñanza de la palabra de Dios. Muchos de quienes están comprometidos en la obra de la edificación de la iglesia están absortos, metidos en sus propias ideas, en sus propios esquemas y pasiones, y no se detienen a considerar si están trabajando conforme a las indicaciones divinas y si su obra, el trabajo que están realizando, pasará por el escrutinio final de Dios. Porque recordemos que Dios va a aprobar las obras de cada uno. Así que la obra de Dios de edificar su iglesia, de construirla, está allí claro en Mateo 16, si no lo recuerdo mal, 16, 18. Pero el Señor escogió a sus hijos terrenales para que nosotros podamos ser colaboradores de Él en este trabajo. El trabajo del cristiano en la edificación de la iglesia es parecido al del contratista que estamos hablando. Así como un contratista es responsable de seguir exactamente los planos que se le da por el constructor, diseñador, arquitecto del edificio, nosotros debemos asumir que somos responsables de seguir los planes de Dios para la edificación de la iglesia. Y es que Dios es el hacedor de todas las cosas, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, dice Hebreos 3:4. Hermanos, Dios hace todo según sus planes eternos. Y es que el Señor es eterno. ¿Y cómo explicar desde el punto de vista que un eterno ve el mundo, la vida? No tenemos idea. Lo que sí sabemos es que nuestro Dios eterno, Él no cambia. Él nunca se acomodará a las ideas que nosotros como hombre tenemos, porque nosotros sí cambiamos. De manera que Él no va a ir con las tendencias de un momento, con la moda, el pensamiento de una época, sino que Él va a ser fiel, apegado al plan original que diseñó. Él nunca permitirá ningún cambio en las especificaciones que ya se establecieron. Hermano, en lo que nosotros llamamos tiempo, Dios no tiene ningún tipo de limitación. Su obra siempre tiene cimientos adecuados. Él nunca va a edificar con materiales deficientes o de baja calidad, hermano. Él cuidadosamente ha especificado con qué materiales debemos nosotros construir. Y una cosa que se debe resaltar siempre es que el Señor rehúsa tomar atajos en lo que hace y nunca emplea materiales inferiores ni métodos contrarios a su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Su naturaleza es santa y es perfecta, amados hermanos. En el primer relato de la Escritura de la obra constructora de Dios, el Señor nos muestra cuando Él creó los cielos y la tierra. Y dice la palabra de Dios en Salmo 33, 6 y 9, que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios es el creador y constructor de todas las cosas que tenemos alrededor, visibles e invisibles. Así que, amados hermanos, el Señor en su primer relato de construcción solamente participó Él con el poder que Él tiene, creador, con el único poder de su palabra. El Señor
declaró que todo lo que él había hecho era bueno. Pero posterior a esta narración, posterior al relato, en las Escrituras tenemos el relato del mandato de Dios a Noé cuando le dijo que construyera el arca. Dios no le mandó que construyera el arca para después dejarlo formular, crear sus propios planes. En una oportunidad, un compañero me invitaba a pensar qué hubiese pasado si el Señor le hubiera dicho a Noé, bueno, Noé, vas a construir un arca, va a medir tantos codos de largo, tantos codos de ancho, de alto, va a hacer esto, va a hacer aquello y va a tener una sola puerta. Y el compañero me decía, ¿qué te parece si la esposa de Noé, teniendo razón, le hubiera dicho, amor, va a tener una sola puerta y una ventanita pequeña allá arriba? Por favor, vamos a hacerle una a la izquierda y otra detrás de donde estoy cocinando para que el humo salga. Y a esta puerta, y espero que entiendan el chiste, Dios no le iba a dar la oportunidad a nadie de que modificara lo que él tenía preparado y establecido. Miren, más bien, Dios le dijo a Noé exactamente lo que debía hacerse. Y Noé, fiel obrero de Dios, hizo todo como el Señor le había mandado hacer. Así dice Génesis capítulo 6, versículo 22. Cuando Dios escogió habitar con el pueblo de Israel, morar allí, Él mandó a Moisés a construir el tabernáculo. No sé cuántos lo recuerdan. ¿Y cómo había Moisés de construirlo? Dice la palabra de Dios en Hebreos 8:5 que se dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cada detalle, de las bases de plata que sostenían las tablas del tabernáculo, hasta las cubiertas exteriores de pieles de tejón, tenían que haberse hecho exactamente de acuerdo con lo que el Señor le había mostrado a Moisés en el monte Sinaí. Y la palabra de Dios, la Escritura nos hace saber, nos asegura que Moisés fue fiel a quien lo constituyó. Hebreos 3:2. De manera que la obra de Dios, los cielos y la tierra, fue hecha por el poder de su palabra. Noé y Moisés siguieron la palabra de Dios en todo lo que hicieron. De igual manera, la presente obra de Dios, la edificación de su iglesia, también está siendo ahora llevada a cabo por medio de su poderosa palabra. Así como en el pasado, la construcción que actualmente Dios lleva al frente, que es su iglesia, no puede ser hecha sino por el poder de su palabra. ¿Saben lo que la palabra de Dios dice? Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda a los Corintios 4:6. La fundación del universo fue la obra de Dios solo. Él no usó ningún agente, ya sea humano o angelical. Pero la grandiosa obra de la edificación de la iglesia, así como la obra de la construcción del arca y del tabernáculo, ha sido confiada a sus hijos que mostraron fe en Él. Y cuando digo fe, es obediencia a lo que Él dice. Segunda a los Corintios 4:7, recordemos, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos embajadores en nombre de Cristo, dice segunda a los Corintios 5:20. Y Hechos 1:8, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Dios ha decidido llevar su iglesia a plenitud mediante la enseñanza clara de su palabra por parte de los miembros de la iglesia. Ahora, si el arca y el tabernáculo tuvieron que ser hechos exactamente conforme al plan de Dios, ¿no deberá la iglesia también ser edificada de acuerdo con su plan, amados hermanos? Pues la esposa de Cristo
es de mayor importancia que el arca o el tabernáculo. El uso del arca llegó a su final. El tabernáculo fue reemplazado por el templo y posteriormente el templo fue derrumbado. Hermanos, pero la iglesia ha de durar por toda la eternidad. Así que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera a los Corintios 3:17. Toda obra humana con relación a la edificación de la iglesia habrá de ser probada por fuego. Vendrá bajo la mirada del Señor, del gran maestro constructor, cuyos siervos y colaboradores somos nada más y nada menos que nosotros. Sea que seamos profesores en un seminario, que seamos pastores, misioneros, líderes de un estudio bíblico en un hogar, maestros de escuela dominical, pastores de jóvenes o padres que estamos interesados y deseosos de ver que a nuestros hijos se les enseña la palabra de Dios. Todos somos colaboradores de Dios. Por tanto, debemos ser sabios, tomando cuidadosa nota para ver si estamos haciendo nuestra labor como Él nos ha mandado. Mi propósito es que reflexionemos antes de iniciar nuestro trabajo de la producción de un material de fundamento, un material de edificación para la iglesia, de discipulado, que tomemos en cuenta algunas verdades que se pasan por alto a veces. Y creo que no está de más compartir esto con ustedes, amados hermanos, les aprecio sin conocerles personalmente. Y pues que me permitan seguir exponiendo en algunos otros días este tema, de manera que al final podamos conversar y entonces en consenso darle forma a lo que podría ser un gran aporte para cualquier ministerio o iglesia que desee arrancar con un proyecto de edificación o discipulado. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por el tiempo, por la participación y espero que podamos seguir unidos en este ministerio. Make it happen. Dios les bendiga, hermanos.